Bueno, después de haber visto en el tema 6 lo que es la enfermedad y lo que es el enfermo y el rol del enfermo, el papel que interpreta una persona una vez que se le diagnostica una enfermedad, o sea, recordar que tenía que haber una aceptación por parte del enfermo y por parte de la sociedad para poder interpretar el papel del enfermo. Vamos a ver ahora en el tema 7 tipos de enfermos especiales o los no habituales o que requieren una serie de cuidados especiales por alguna de sus particularidades concretas. En principio vamos a ver una pequeña introducción que nos va a dar pie a los otros apartados y luego vamos a ver las diferencias de un niño cuando enferma, un anciano cuando enferma, o las diferencias de una enfermedad crónica y de una enfermedad terminal. Claro, diferencias con respecto a qué. Bueno, pues el niño enfermo y el anciano enfermo con respecto al enfermo común, al enfermo joven, adulto o adulto, ¿vale? Que no tiene ninguna peculiaridad concreta por una cuestión de la edad. Y el enfermo crónico y el terminal frente a la enfermedad aguda, digamos, normal, ¿vale? Que llega y se va. Dentro de la enfermedad crónica vamos a ver un apartado especialmente más largo relativo al enfermo crónico. Perdón, al enfermo oncológico, el enfermo de cáncer. Entonces, lo que se estaba diciendo en este tema, vamos a agrupar a los distintos tipos de enfermos en 5 perfiles, ¿vale? 5 si distinguimos el oncológico del crónico, no. Yo lo he agrupado para que los temas sean más o menos equivalentes de longitud, pero podrían ser perfectamente 5 apartados en vez de 4. Con características que se apartan ligeramente del enfermo en general, que hemos visto en el tema 6. 2 de los casos, el elemento diferenciador, como os decía, es la edad, el niño y el anciano, con lo cual nos basaremos o nos basamos un poco en la distinción que hicimos en el tema 2, en el apartado de la psicología evolutiva y la psicología del aprendizaje, de cuáles son las características diferenciadoras del niño y del anciano. Y las otras dos, lo que os decía también al principio, la diferencia la vamos a fundamentar en la progresión de la enfermedad. En vez de la enfermedad aguda, que es la enfermedad que, como vimos en el tema anterior, lo centrábamos en la enfermedad aguda, la enfermedad que llega, se pasa y se cura. Aquí vamos a ver el enfermo crónico, con especial hincapié en el enfermo de cáncer como enfermo de enfermedad que no se cura, y el enfermo terminal como enfermedad que el fin de la enfermedad es la muerte, ¿vale? Y además una muerte anunciada, una muerte en la que el paciente va a ser consciente de que esa es la progresión de la enfermedad. Entonces, en el caso del niño, vemos, fusiono el apartado 1 con el apartado 2, porque el apartado 1 es cortísimo. En el caso del niño enfermo, la principal característica, o una de las principales características, va a ser la percepción de la enfermedad. Los niños van a percibir la enfermedad de una forma distinta a como lo percibe a un adulto, y a su vez va a ser muy distinta en función de la edad del propio niño, ¿vale? Si vamos a valorar la infancia como hacíamos desde el enfoque, por ejemplo, de Piaget, de hasta los 12 años, hasta los 13 años que empieza la adolescencia, y vamos a incluir la adolescencia hasta los 17, 18 años, tenemos una etapa preescolar, una etapa escolar, una etapa, digámoslo así, de final de escolar, ya cercan a los 12 años y luego la adolescencia. Entonces, en la etapa preescolar, los bebés, los niños muy pequeños, no tienen un concepto claro de la enfermedad, con lo que no la relacionan con las limitaciones que la provocan, ¿vale? Que les provoca, ellos tienen ciertas limitaciones que les pasan y ya está. No la relacionan con una enfermedad, que es un concepto un poco complejo de entender. Pueden encontrarse, pensar que les duele algo o que no están contentos, pero poco más allá. Entonces la enfermedad la viven como una privación, ¿vale? No puedes hacer tal, no salgas a la calle, que métete en la cama, que tal, no comas eso, por tal razón, ponte más ropa, quítate la ropa, ¿vale? Siempre son privaciones, siempre son normas que el niño va a vivir con frustración y con malestar, porque en realidad lo que le prohíbes es hacer cosas que él quiere hacer. Lo que pasa es que también se dan cuenta de que conlleva ciertas ventajas, ¿vale? Pues mamá les hace más caso o les trae determinada cosa que les gusta para comer, le da algún caprichito, le da más mimos.
A partir de los 6 años, ¿vale? Ya cuando empieza digamos, la primaria, ¿vale? Eso va evolucionando. Desde al principio no lo perciben nada, de poco a poco va avanzando, hasta que a partir de los 6 años ya tienen un concepto un poco claro de enfermedad, de manera que entienden que se encuentran mal y entonces tienen que pedir ayuda. Pues mamá, me duele la cabeza, mamá, me duele la tripa, mamá, me duele aquí. En los mismos tramos de edad que hemos dicho, la etapa preescolar, la etapa escolar, va a determinar la conducta en caso de que se necesite una hospitalización. Para la hospitalización, la cuestión es la separación de los padres, el no estar en casa, pero sobre todo más que no estar en casa es estar privado de los padres. Hasta los 3 años el niño se siente inseguro y se cree abandonado, ¿vale? Y conforme empieza a crecer o va creciendo, empieza a tolerar la separación. Y a partir de los 6 años, pues ya se empiezan a aceptar las consecuencias de la hospitalización, recordar que el niño ya tiene una capacidad de hacer ciertas inferencias lógicas, es capaz de entender el paso del tiempo y que el hecho de que alguien no está no significa que no esté, sino que puede volver. Claro, si encima hay experiencias previas, ¿vale? Van a condicionar la enfermedad. Un niño de 7 años que ha pasado muchas veces por el hospital lo tiene mucho más claro que uno que no ha pasado nunca. Tiene consecuencias positivas, ¿vale? Va a aceptar mejor ciertas cosas, pero también tiene consecuencias negativas, va a generar más ansiedad y va a desarrollar muchas veces una forma de ser muy condicionada por esta ansiedad implícita de esta separación. Lo mismo ocurre con el dolor, ¿vale? La relación con el dolor también va cambiando conforme se van cumpliendo años y se va empezando a poder explicar si algo duele. Entonces, cuando son muy pequeñitos, solo si les duele lloran. Pero el problema está ahí para los padres, no son capaces de distinguir un llanto de dolor de un llanto de otra cosa, ¿vale? Muchas veces genera mucha confusión en los padres este llanto. Conforme crecen, van expresando de forma consciente si les duele o no les duele, aunque les es difícil distinguir la intensidad. Y poco a poco ya son capaces de decir, me duele mucho, me duele muchísimo, me duele un poquito, ¿vale? O me duele aquí o me duele allí. Entonces, esta, por ejemplo, es la escala de Wong-Baker para la valoración del dolor infantil cuando todavía no son capaces de expresar la intensidad del dolor. Entonces, simplemente se les pone una ilustración similar a esta, en la que se le pone distintas caras y el niño señala cuál es la cara, ¿vale? Cuál es la cara del dolor que está padeciendo. Y de esa manera se tiene una intuición o una noción más clara de la intensidad del dolor. No tenemos máquinas para medir el dolor, nos tenemos que basar siempre en lo que expresamos de forma consciente. El paso a la adolescencia va a conllevar cambios bastante importantes, ¿vale? Ya vimos las características de la adolescencia, con lo cual toda limitación extra que se añada a la etapa de la adolescencia va a suponer un problema para el chaval, ¿vale? La adolescencia conlleva cambios importantes, lo que decía, sobre todo lo relativo a pérdida de la independencia. El adolescente está en proceso de adquisición de la independencia, no física, no se va a ir de casa, pero sí de personalidad y sí de opinión. Entonces, cuando un chaval se está desentendiendo de la dependencia de sus padres y tiene una enfermedad, entonces esa pérdida de la recién adquirida independencia se vive como un retroceso, se vive como algo dramático. La hospitalización lo agrava, ¿vale? Porque además se percibe como un aislamiento de los amigos y del entorno habitual. Lo peor casi que le puede pasar es apartarle de los amigos a un adolescente y se vive con esa mezcla de tristeza y de aburrimiento. El adolescente por definición se aburre o tiene mucho aburrimiento. No sabe qué hacer, no sabe cómo desarrollar su tiempo. Entonces, cuando encima el tiempo te aparece de golpe porque estás en un hospital y no tienes nada que hacer, pues se incrementa. Como una de las características definitorias del adolescente, según vimos también en el apartado 2,
en el tema 2, perdón, ese cuestionamiento de las normas, pues claro, un hospital es un conjunto de normas. Un conjunto de normas que encima es distinto a tu conjunto de normas. Con lo cual, te cambian unas normas por otra que encima son más limitadoras y sobre las que no puedes apenas protestar porque no tienes ningún tipo de influencia sobre qué genera estas normas. Obviamente aparece un miedo a las secuelas, un miedo al dolor, un miedo a la limitación, ¿vale? Que incluso al aspecto físico, a las secuelas físicas que me puedan quedar en el momento en el que uno está aprendiendo a diferenciarse un poco. Lo mismo nos ocurre con la percepción de la muerte en las distintas edades. Claro, la percepción de la muerte va a influir en el miedo a la muerte. Si yo no tengo una percepción de la muerte como tal, como un final absoluto, no le tengo miedo a la muerte, no es una cosa que me plantee. Entonces, los bebés carecen de noción de tiempo. Si no tengo noción de tiempo, no tengo concepto del para siempre como de final de la vida, la muerte como final de la vida. Con lo cual, bueno, morir no significa nada más allá de algo temporal y algo reversible. Te dejo de ver, pues es como estar muerto, ¿vale? Se puede volver de la muerte. Es como dormir o como estar inmóvil o como el abuelo que se va el fin de semana o que viene el fin de semana y luego se vuelve a ir. Bueno, pues que se ha muerto y eso es parecido cuando se es muy pequeño. A partir de los 5 o 6 años se empieza a tener esa idea de irreversibilidad, de que la muerte es algo de lo que no se vuelve, es un punto final, ¿vale? Y también se empieza a asociar que la muerte, además de que ocurrir, por ejemplo, en las personas muy mayores, como final de la vida, es el resultado de una enfermedad que puede truncar la vida normal. Con lo cual, al empezarse a entender esto, aparece o empieza a aparecer el miedo a la enfermedad con respecto al resultado de muerte. El adolescente ya comprende la muerte y siente el miedo a la muerte por una enfermedad, aunque la vean lejana en su día a día. Bueno, una persona de 50 años o de 40 años piensa en la muerte, no continuamente, pero bueno, es consciente de que es una cosa que está ahí. Un adolescente no, la ve tan lejana que no forma parte de su horizonte. Pero cuando hay una enfermedad, ese horizonte se le acerca, una enfermedad grave, claro. Ese horizonte se le acerca. Y entonces es cuando sí que pueden empezarlo a ver, solo, repito, como resultado de una enfermedad. ¿Cómo se ayuda entonces a los niños? Pues claro, visto todo lo que hemos visto la concepción del dolor, la concepción de la enfermedad, la concepción de la muerte, el apoyo psicológico va a depender obviamente del concepto de cada uno de ellos y por lo tanto va a depender del momento, va a depender de la edad. Cada edad determina unos miedos, pues cada tipo de miedo determinado por la edad necesita un tipo de apoyo. Si no comprenden lo que es una enfermedad, no distinguen claramente el dolor, no tienen miedos conscientes a la muerte, ni a la limitación, ni a nada, pues el apoyo pasa simplemente por confianza, por estar, por distraer, por ocupar el tiempo. Conforme se van haciendo mayores, ¿vale?, se empiezan a poder introducir explicaciones que a su nivel ayuden a comprender la evolución, ¿vale?, y a aceptar la enfermedad en el caso de que tenga cierta entidad. Siempre, y esto es muy importante, desde la confianza y desde la verdad. La cuestión de ocultar siempre es muy peliaguda. Lo veremos en el apartado del enfermo terminal, la implicación ética o la implicación moral que puede suponer ocultar una enfermedad, ocultar una terminalidad de la enfermedad, ocultar una posible limitación. Tiene un problema ético y luego puede tener encima un problema práctico, ¿vale?, que veremos más adelante. Entonces, como a cualquier edad, una vez que se es capaz de tener un mínimo de capacidad de razonamiento y de comprensión, el principal miedo parte del desconocimiento, ¿vale? El desconocimiento de la evolución de algo siempre nos va a dar pie a ponernos en lo peor. Incluso conociéndolo nos da pie a ponernos en lo peor, ¿vale? Nuestros famosos y sí, pero y sí, ¿vale? Con lo cual la información siempre es la clave. La información siempre va a ser clave en todos los tipos de ayuda para todos los perfiles de enfermo que tratemos.
¿Cuáles son los principales problemas en la infancia y en la adolescencia que va a llevar a que un niño o un adolescente pueda enfermar? Los más frecuentes en los niños, las infecciones propias de la infancia, las gastroenteritis, las meningitis, las bronquiolitis, las otitis, etcétera. Hay más, pero las demás están resueltas con las vacunaciones, ¿vale? La vacuna de la triple vírica, la vacuna de la varicela, la vacuna de las hepatitis, las vacunas de algunas meningitis, de la meningocócica, por ejemplo, limitan un montón estas infecciones propias de la infancia, pero hay otras que no existe vacuna y bueno, se pasan, ¿vale? Una gastroenteritis es unos malos días, pero una meningitis puede ser muy peligrosa. La bronquiolitis es bastante frecuente. Lo mismo que las otitis o los catarros, etcétera. Y además los accidentes, las caídas, las quemaduras, los cortes, las intoxicaciones con productos del hogar, las electrocuciones son los accidentes más comunes. Los niños son enredas, o sea, son curiosos, están intentando conocer las cosas y corren antes que andan y se caen, tocan lo que no deben y se queman o se cortan, cogen el bote que se parece a tal cosa y lo prueban, ¿vale? Y les ocurre todo este tipo de cosas. Solución, tarea preventiva. Tanto en las posibles accidentes como en las posibles infecciones, ¿vale? Y por supuesto con cumplir con los calendarios de vacunación. Y desde el punto de vista del personal sanitario, ¿vale? Si tenemos pacientes, observar esto, aconsejar en las revisiones periódicas que se hacen en pediatría y en la enfermería pediátrica cuando el niño está creciendo y en las etapas de vacunación, y una observación cuidadosa por si fuera una cuestión de negligencia o fuera una cuestión de maltrato. En la adolescencia los problemas se hacen más grandes, ¿vale? Está el dicho de niños mayores, problemas grandes, niños grandes, problemas grandes, pues aquí pasa igual. En la adolescencia los problemas pasan a ser derivados de la maduración sexual y de la formación de la personalidad. También hay accidentes, también hay riesgo de infecciones. El de los accidentes no es pequeño, ¿vale? Pero no es exclusivo y sin embargo estos sí empiezan a ser exclusivos de la edad. De la maduración sexual, de la etapa de inicio en las relaciones sexuales, derivan las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, las clamidias y la sífilis, y además los embarazos no deseados, que son un problema, ya sabemos, bastante importante, en el sentido de que, bueno, pues toca cumplir un rol en una edad en la que no se está preparado para cumplir ese rol, pero bueno, eso es un tema aparte. De lo segundo, o sea, de la formación de la personalidad, derivan otro tipo de trastornos, ¿vale? Como el de la imagen corporal, el del comportamiento alimentario, las anorexias y las bulimias, o las adicciones, tanto las, llamémoslo, tradicionales, alcohol y drogas, como las novedosas, como son las tecnologías, el uso del móvil, el uso de los videojuegos, el abuso, no el uso, ¿vale? El abuso, la dependencia. Y el juego, ¿vale? El juego es una dependencia muy reciente con la proliferación de las casas de apuestas, en las que el adolescente, el que no teme, el que le gusta arriesgar, el que le gusta manifestarse de determinada forma con respecto a su entorno, a sus amigos, ¿vale? Conllevan a asumir una serie de riesgos importantes y generar una adicción. ¿Por dónde pasa la ayuda? Pues por donde siempre. Información, confianza y muy importante, no juicio, ¿vale? Los padres pueden juzgar, a lo mejor a veces no deberían, pero pueden. Pero un profesional sanitario, su misión no es juzgar, es cambiar el hábito. Entonces, la información, la confianza, la valoración de no intencionalidad son la clave, ¿vale? Y por lo general, a nuestro nivel de auxiliar, va a consistir en recomendar una ayuda experta que resuelva los problemas.